Muy buenas, Java, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Perdona, no sé tu nombre. Mi nombre en YouTube es Eurispirifer Pelicoy. Llámame Fran si quieres, porque es complicado el nombre. Fran, es más sencillo que Fran es mucho Viri. más sencillo. O puedes hacer Eurispirifer. como hace Miguel Vázquez, que me llama Sí, Fran, Pelicoy. mejor. Fran mejor, ¿verdad? Pues nos quedamos con Fran entonces. Bueno, bienvenido, Java, ¿qué tal? ¿Qué tal? No me puedo quedar mucho porque luego en una hora he quedado con Astrofriki. Bueno, no pasa Pero ya nada. que he visto que estabas en directo, he aprovechado y me he pasado a visitarte. Se agradece la visita. Y, y Lástima que bueno, no te puedo enviar un vi... café. Tranquilo, me he bebido uno, ahora me bebo una Coca-Colita. Yo luego Tranquilito. lo más seguro que me tome dos o tres. Cuéntame, Java. Bueno, sinceramente me gustó tu vídeo de reacción que tuviste con respecto a la geología, Ujú. Estaba ahora porque respondiéndole a Beto, a DJ Beto, de unas dudas que había tenido. Bueno, se las estaba ampliando un poquito, porque ya se las bueno, respondí por escrito. yo no he podido leer todo eso, eso ya era mucho para mí. Yo ahí No no. pasa nada. Yo lo que he visto es el vídeo en sí, ¿no? El Cuéntame. final lo podemos obviar, porque al final ya es entre colegas un poco diferente, pero al principio me ha gustado las críticas que me has hecho, las buenas y las malas. Las malas, te voy a dar A ver, un... críticas malas en realidad no hay. Yo creo que son todas, tanto las críticas a favor como las que no van a Vale. favor, tienen que ser Sin actitud constructivas. Malas ninguna. yo lo veo un poco peyorativo, hombre. No, yo sé que sin tono peyorativo, sino No, 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 en tono no. fantasía, por ejemplo, cuando puse el ejemplo que pudiera ser que existiesen a lo mejor seres más grandes, gusanos gigantes, bajo la tierra, ¿no? Obviamente no hablaba que existan de seguro ni con pruebas fidedignas ni Ujú. simplemente una perspectiva, dado que la biología puede estar en muchísimos espectros, ¿no? Entonces, el punto que yo quería decir era, mira si suena fantástico, porque es verdad que suena algo fantástico el decir Sí. gusanos debajo de tierra, cuando por mi escapada un poco de mi terraplanismo ya en la cabeza que tengo, el tema del núcleo es la misma fantasía casi, o incluso para mí ya más fantasiosa que gusanos bajo tierra, tío. Pero ¿Por es mi qué? opinión. Por el tema de la geometría, ¿no? En eh, la geometría implicaría que hubiese menos área por capas, ¿no? A medida yo me voy acercando al núcleo, el área de esas capas es menor que el área de afuera. Sí. Entonces tenemos un problema geométrico, ¿no? ¿Por qué? La geometría de mandar un perpendicular al suelo y no saber realmente si está perpendicular al suelo. Si hubiese un centro de masas, no pudiéramos hacer nunca paralelas. Siempre habría un poquito de desviación angular. Sí, debían... Te entiendo. Tú dices, en vez de paralelas, tendrían que ser radiales. Como los radios de una Exacto. bicicleta. Es lo que estás tratando de decir. Claro, entonces cuando en distancia se pone supuestamente en una curva, ¿Sí? tú pones dos sismógrafos, por ejemplo, Sí. las ondas no podrían coincidir como lo hacen, porque ellos mandan las paralelas, o sea, la que cruza. Yo estuve escuchando mucho lo que hablaste de las ondas S y las ondas P, ¿no? Sí. Y claro, esto sucede como cuando me hablan a mí de los planetas y demás, que la composición la cogen por cómo interpretan los datos de la luz y tal, ¿no? Sí. Porque tú realmente tú no ves, no tocas el material, no lo analizas con instrumentos, tú simplemente lo Es ves con un indirecto, sí. telescopio con luces y datos, ¿no? Entonces, igual que el distinguir el azúcar de la sal
es tan obvio decir eso, ¿no? Pero los dos son blancos, los dos son arenosos, los dos son... luego tiene sus peculiaridades. Yo no niego que a un buen ojo pueda decir, eso es sal glas, eso es sal gorda, eso es azúcar y eso son piedras de azúcar, no lo sé. Pero discernir entre esas dos materias es muy difícil y menos con datos que puedan venir de vibración, porque tendrías que hacer, para empezar, un catálogo muy grande en base, lo que viene siendo la tabla periódica, hacer tablas periódicas con esa data, igual que la data que actualmente existe, ¿no? Bueno, no sé si existe, pero está el diamagnetismo y el paramagnetismo. Fíjate cómo será el asunto de utilizar, en este caso, ondas elásticas para conocer interior de la Tierra o estabilidades que se usa incluso en minería. Para establecer la estabilidad de una mina, ahora mismo se usan ondas elásticas. Y te dice las minas que están bien construidas, etcétera, te pueden prevenir con bastante antelación derrumbes simplemente usando ondas elásticas, sin necesidad de verlas. Y cuando miden un terreno, el terreno lo cogen la porción nivelada, o sea, yo digo hasta aquí 100 metros y hasta aquí en el otro lado 100 metros. ¿Cómo nivelada? No te entiendo. Porque o sea, si yo quiero, por ejemplo, establecer un terreno, ¿no? Yo quiero quiero analizar el terreno y digo, voy a coger un kilómetro cuadrado. Voy a coger un kilómetro cuadrado y cuadrado y cúbico, ¿no? Hacia abajo también. Sí. Un metro cúbico. Quiero también saber cuánto hay abajo, ¿no? Ahí tendríamos el problema geométrico del que yo te hablo. O sea, en realidad no sería un cuadrado, tendría que ser reducido hacia un epicentro. No. No existiría el arriba y el abajo a la hora de hacer paralela, pero a la hora de trabajar tú lo tienes que hacer paralelo, tienes que ponerlo a 90. Fíjate, no sé si... A ver si consigo... Me gusta mucho hacer dibujos, ¿eh? No sé si habrás visto... No sé si habrás visto mis directos. Voy a ver si puedo compartirte este de aquí. Te voy a decir más o menos... ¿Estás viendo mi pantalla del Paint? Sí, ahora sí la veo. Vale, voy a compartirla también por el... Bueno, no, voy a poner aquí esta escena donde tú y yo estamos hablando y yo creo que ya la van a poder ver. Ellos también. Vale. Bueno, voy a poner el directo. Lo voy a poner, ya se me ha ido la ventanita. Ah, no, aquí lo tengo. Voy a poner la pantalla directa del Paint, tanto aquí como en... Mira, fíjate. Tú cuando tienes en superficie, cuando haces sísmica de superficie, que es a lo que te estás refiriendo ahora, imagínate que esta es la superficie que tú tienes. Que esto creo que lo expliqué el otro día. Sí. Creo que lo expliqué. Tú cuando tienes un foco, por ejemplo, aquí, voy a poner un circulito ahora. Tú aquí das un martillazo muy fuerte. Pues las ondas, imagínate tú que tienes, no sé si será lo que tú me querías decir, imagínate que aquí tienes un medio distinto, ¿vale? Tú cuando das un golpe, tú tienes una serie de ondas que cuando se hace sísmica de superficie, porque no es lo mismo hacer sísmica de superficie que hacer sísmica de profundidad, es decir, cuando ya entras en el manto la sísmica cambia completamente, pero cuando haces sísmica de superficie, y esto se lo digo tanto a terraplanistas como a no terraplanistas, la sísmica de superficie se hace en tierra plana, la sísmica de superficie es en tierra plana. Es que la corteza se consideraría plana, ese es el punto, ¿no? Cuando tú haces sísmica de superficie, sísmica cortical, lo haces suponiendo que la corteza es plana. De hecho, habrás visto el vídeo de Nao que habla del núcleo. Las imágenes... Claro, es el tema, por ejemplo, el manto. Sí. El manto no es regular, o sea, se supone que hay zonas donde el manto está más cerca del... O por lo menos eso he leído, ¿no? Que había una zona del manto más cerca de la superficie y todo eso.
Sí, en Sí, Canarias, cerca de las aguas sí, Canarias. es que el límite corteza-manto no es regular. Depende de muchísimos factores, no es regular. De hecho, el punto en el que el manto está más cercano de la superficie creo que es Islandia, que lo tienes a muy poca profundidad, creo que es a 1 o 2 kilómetros de profundidad. Tienes ya el manto. De hecho, lo normal es que en el fondo de los océanos lo tengas a 5 kilómetros de profundidad, no mucho. Sin embargo, debajo de grandes montañas lo puedes llegar a tener a 80 kilómetros de profundidad, más o menos, el manto. Bueno, lo que te trataba de explicar, tú cuando tienes una onda, esta onda te viaja así, y cuando te llega este límite de aquí, este es digamos, una capa y esto es otra capa. Pues cuando te llega este límite de aquí, la onda le sufre muchas cosas, le pasan una serie de cosas. Y una de ellas Ah, es que refracciones, bifracciones y todo este tipo de... refracción, pero ¿sabes lo que es la refracción? ¿Sabes lo que es la refracción, Entiendo verdad? que hay, entiendo que hay diferentes ondas. Yo hace muy poquito me he puesto bastante más en ello. Sí. El tema de cómo vibras, el efecto Doppler, si quieres crear diferentes ondas. Si Ujú. pusieses otro repetidor, otro martillazo más cerca, habría un momento que hacen como un ruido, ¿no? Sí, se Y podrían entiendo acoplar. el ruido de las ondas, pero si me explicas mejor, porque así me queda más claro. Pero En yo este entiendo algo, caso, algo, lo que se sí. procura evitar es eso, que haya ruido. Normalmente no se suelen buscar varias fuentes de generación, se suele buscar solo una. De hecho, una única fuente, tú cuando das un martillazo aquí se te produce también mucho ruido. Que lo primero que tienes que hacer es eliminarlo de tus datos. Y quedarte con lo que te interesa. Y lo que te interesa es lo que te estoy diciendo aquí. Es la frecuencia la que la envías, esa es la que la discriminas No dentro es, del la ruido, ¿no? no es la frecuencia en realidad, sí que se suelen medir determinados parámetros de onda, pero en este caso son única y exclusivamente trayectorias. Porque es lo que las trayectorias es lo que nos Vale, vale. dice en cierta medida la distancia que tú estás calculando. Necesitamos un rebote para ello. Claro, se necesita un rebote o una Es cosa muy emisor y peculiar. receptor, claro. Mira, fíjate, tú sabes, la refracción sería esto de aquí más o menos. Tú tienes una onda que te va en este sentido y de repente llegas a Solo otro medio y te y cambia volver. de... Vale, pues puede darse un caso que se denomina refracción crítica. Y es que el ángulo de refracción hace que esta onda te venga por aquí y se refracte y te vaya... Espera, que lo quiero hacer con otro color para que se vea bien. Y te vaya por la interfase entre los dos medios. Cuando esto te pasa, esta onda de aquí que te va viajando por el cambio de entre este medio de aquí y este otro, se te convierte en un Hasta emisor que de encuentra por ondas. dónde entrar, ¿no? ¿O cómo? Digamos que las ondas, cuando llegan a un determinado medio, sufren refracciones y tienen un ángulo máximo. A partir de ese ángulo no se van a refractar más. De hecho, con la luz es un fenómeno muy, muy espectacular. Porque si tú consigues hacer, este fenómeno se denomina refracción crítica. Si tú consigues hacer con un vidrio refracción crítica en el vidrio, vas a ver que el vidrio entero se te ilumina. Y por ejemplo, si estás utilizando una luz verde, el vidrio se te llena todo de color verde. Es espectacular, es muy espectacular en luz. En sísmica no es tan espectacular, pero bueno, también se produce. Y es Claro, esto es de como que aquí. llegase todo la vibración llegase a todo el trozo, ¿no? Por así Claro, sí, decirlo. es que en realidad la vibración se va produciendo. Si esto de aquí, imagínate que tú lo estás haciendo en... Esto de aquí se puede hacer es la sísmica que se hace para buscar petróleo, pero lo podrías hacer también en edificaciones para ver si tú tienes hormigón. Tú has hecho varias capas de hormigón y quieres ver si el hormigón se te está quebrando o no se te está quebrando, si te Si está se ha manteniendo hundido el con el tiempo, espesor o claro. no, eso lo puedes hacer también. Entonces imagínate que esto de aquí es una plancha de hormigón y esto de aquí es el suelo. Y tú quieres ver, por ejemplo, si el suelo se te ha introducido, te ha agrietado el hormigón y se te ha introducido dentro del mismo. Por ejemplo, que te haya hecho algo así, que te lo voy a poner en color gris. Que se te haya... Vaya, tengo que hacerlo mejor con esto. Que se te haya introducido así, ¿vale? Y tú quieres detectar este tipo de anomalías. Pues tú lo que buscas es una onda que te vaya viajando
por la interfase. Y esta onda te hace una serie de cosas. Se te convierte en un foco emisor de ondas y te empieza a emitir una onda por aquí, otra onda por aquí, otra onda por aquí y otra onda por aquí. La reverberación, ¿no? No es reverberación. No. Bueno, me refiero a la vibración del... Es el rebote, ¿no? Es un rebote, no, pero... No es rebote tampoco. Manera, no. No es rebote. No, tampoco. Porque sí que es algo parecido. Esto es lo que se denomina refracción crítica. Creo que en inglés se denomina scattering. Creo que ese es el... Vale. No, perdón, vale, scattering es difracción. Que tampoco lo que me acabas de explicar, que con la luz sería que todo se ilumina, ¿no? Pues sí. Algo así, ¿no? Se denomina refracción crítica y el ángulo que se produce es el denominado ángulo crítico. Puedes buscar información, hay bastante información cuando haces eso y todos los trenes de onda que se te forman. Curiosamente, estos trenes de onda de aquí, tú si aquí tienes lo voy a pintar con el spray. ¿Tengo spray aquí? No lo sé. Bueno, pues voy a dibujar cuadraditos ahora. Mira, si este cuadradito de aquí es un detector, este otro cuadradito de aquí es otro detector, este otro cuadradito de aquí es otro detector, estos cuadraditos te van a empezar a detectar una serie de ondas. Esta de aquí, que es la crítica, que se denomina la crítica, te va a detectar también ondas reflejadas, que les voy a pintar en color gris, que casi que se podrían... Sí, pero no dibujes cuadraditos. Casi que se podrían confundir con estas otras, lo único que estas críticas viajan mucho más rápido que estas otras. La onda reflejada viaja más despacio que esta de aquí, por lo tanto, a este detector de aquí te va a llegar esta onda de aquí, luego esta otra de aquí, te va a llegar luego otra que es una que te viaja directa, que te viene así, pum. Claro, la fuerza de la onda se reduce a menos que sea crítico el tema, ¿no? ¿Cómo la fuerza? La fuerza de la onda se va reduciendo a medida que va transmitiéndose por material. Por eso las ondas no son eternas. Cuanto más tengo una horma... Eso es lo que me refiero. Pero el crítico, la diferencia es que el crítico va mucho más rápido. No, crítico hace referencia al ángulo de incidencia que tiene. Sí. Vale, perdón, sí, vale. Vale. ¿Has oído hablar de ley de Snell y todo eso? La ley de Snell, que explica todo lo que es la refracción. No, nunca. No, nunca oíste hablar. Es que explica todo este fenómeno de aquí. ¿Por qué se te produce la refracción? ¿Por qué tienes ángulos críticos? Vienen principalmente para que se cumpla la ley de Snell a partir de un determinado ángulo. La ley de Snell es la que explica la refracción de las ondas. Es la que nos dice con qué ángulo, si tú tienes un ángulo incidente, con qué ángulo va a salir, etcétera. Eso lo explica esa ley, que es la ley de Snell. Bueno, pues a partir de un determinado ángulo, esta ley me dice, ya no tienes más refracción. Por lo tanto, este es el ángulo crítico. Y a partir de ahí solo vas a tener reflexión. Pues en el ángulo crítico pasan cosas muy raras. Y una de esas cosas raras es lo que te digo, que se te empiezan a formar ondas que se denomina principio de... Se me va el nombre. Fresnel-Hüller. Hüller, el de Hüller, ese. Huygens, perdón. El principio de Huygens es el que establece las ondas. Bueno, pues, en función de todas estas ondas que te llegan, como no te llegan al mismo tiempo, te llega primero aquí... Perdón, que no lo estoy haciendo donde debo. Primero te llega aquí, luego te llega aquí, luego te llega aquí, luego te llega aquí. Por lo tanto, tú puedes medir tiempo y la distancia la conoces, porque tú sabes que el foco lo tienes aquí. Si tú tienes una gráfica tiempo-distancia, en base a una serie de relaciones, tú puedes llegar a establecer la profundidad. Vale, y así es como conocemos la profundidad. ¿Son siempre ondas acústicas? Sí, son solo ondas elásticas. La onda acústica es un tipo de onda elástica. Ondas elásticas hay muchos tipos. Las P, las S que mencionaba el otro día, las ondas sonoras, que es otro tipo de onda elástica. Las ondas superficiales, las R y las L. Las superficiales, R, L... Hay muchos tipos de ondas elásticas. ¿Con la luz se podría hacer algo así? Sí, claro.
Lo único que la luz es una onda electromagnética y como la podemos ver, los efectos que tienen son brutales. De hecho, con ¿tú has visto alguna vez una ecografía, verdad? Un sismógrafo de luz, lo he visto yo. No, O sea, no, porque las rocas no transmiten luz bien. Son malísimas transmitiendo luz. Y también son muy malas transmitiendo radiaciones electromagnéticas. De hecho, el hecho de que transmitan mal radiaciones electromagnéticas las utilizamos para también conocer propiedades de determinadas rocas, pero ya con otro tipo de técnicas, con un tipo de sondeos que se denominan sondeos eléctricos. ¿Cómo se sabe si es metálico o no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Mira, de hecho, los sondeos eléctricos, tú cuando tienes minerales metálicos que te pueden resultar interesantes desde un punto de vista económico, por ejemplo, Oro. oro, pero la gente se tira por el oro, pero por ejemplo, minerales de cobre, tipo pirita, calcopirita, minerales de tipo pirrotina, etcétera, minerales que contengan hierro, todos esos minerales te elevan muchísimo las propiedades eléctricas de las rocas. Cuando digo muchísimo es en comparación con cuando no los tienen. La conductividad eléctrica sigue siendo malísima. Pero si tú puedes medir estas diferencias brutales, te sirven para prospectar diversos yacimientos. Y también para prospectar agua. Porque no es lo mismo un suelo seco que un suelo lleno de agua. Por eso se suelen hacer unas técnicas que se denominan sondeos eléctricos o perfiles eléctricos que hacen precisamente eso. Hacer pasar electricidad por el terreno aunque la conduzcan muy mal. Porque la conducen muy mal, ¿eh? No pienses que son cables. Y encontrar alguna anomalía que te diga que hay algo ahí que la está y encontrar una anomalía que te diga, se me está acelerando. Por lo que sea. Sí, ¿Por qué se me acelera? Por ejemplo, un acuífero cargado de sal. Eso lo va a conducir mucho mejor que un acuífero de agua dulce. O tener, y tú, luego ahí ya viene el criterio del geólogo, porque puedes decir que es un acuífero, pero luego puede ser, por ejemplo, un yacimiento de cobre, que los yacimientos de cobre también te lo aceleran. Entonces, tienes que acompañarlo con otros estudios, sondeos, sísmica, etcétera. ¿Hay cierto tipo de tabla para decir es este material o es este otro material? Ahí está todo... mira, en sísmica, normalmente... Tú cuando se hacen perfiles sísmicos, este es de refracción, se hacen también de reflexión, muchas veces te dan, en vez de profundidades, te dan tiempos. En vez de la profundidad, tú le expresas, en vez de en kilómetros, le expresas en segundos, que es el tiempo que te ha tardado en regresar la onda. Porque muchas veces no puedes conocer eso que tú estás preguntando precisamente, de si existen tablas. Hay otras veces que sí. Entonces, cuando nos encontramos con materiales en los que tú puedes establecer por medio de tablas o por medio de sondeos qué velocidades de transmisión tienen, sí que lo puedes establecer de segundos a kilómetros. Y la precisión para saber el material, me refiero, para saber si es agua o si es sólido, ya me quedó claro que es dependiendo si son ondas P o S, pero lo que no me queda claro es discernir, por ejemplo, entre agua y petróleo. La conductividad eléctrica del agua y del petróleo es muy distinta. Claro, entonces yo tendría una reflexión de la onda o una... y eso también. O una, que me diese esos datos. Entonces, ¿cómo saben ellos? Y luego, o sea, ¿cómo lo saben? Y luego no creas que únicamente se hace sísmica. Una campaña de prospección de petróleo dura años. Y cuando te digo años, son años. No te creas que llegan a hacer una campaña de sísmica y ya lo tienen todo hecho, no. Suelen hacerse campañas de sísmica, suelen hacer igual 20, 30 líneas, depende de lo que se vaya a hacer. Y muchas veces te hacen un enrejillado. Luego te hacen perforaciones, te hacen sondeos de exploración. Luego te hacen perfiles eléctricos, etc. Te hacen muchos estudios para tratar de identificar la geología del subsuelo. Y una vez que has identificado la geología del subsuelo, ya interpretas, en base a todos los datos que tienes,
qué yacimiento tienes, si es un buen yacimiento, si es mal yacimiento, y luego ya tienes que hacer perforaciones digamos, de rentabilidad. Pero Porque igual tú tienes un... normalmente, corrígeme si me equivoco, se hace una predicción, creo yo, ¿no? O sea, no está al 100% asegurado. O sea, te dicen, pues puede ser petróleo de este tipo de pureza Claro, o puede que tenga menos pureza porque aquí detectamos que esto fluye menos, ¿no? eso lo haces luego en base a las perforaciones que se hacen y a Las muestras. no solo las muestras, sino los bombeos y las extracciones que se hacen de petróleo, establece los parámetros del mismo. La verdad, la hidráulica del petróleo es muy complicada. Yo me dediqué a hidráulica de acuíferos, nada más, y cuando me hablaban o cuando trataba de leer algo de hidráulica de petróleo, es odiosa, la verdad. Entonces, sí que se hacen varias explotaciones no para ver la rentabilidad, sino para conocer las características del mismo. Aparte de obtener muestras, tú tienes que ver también cómo te fluye el petróleo por la roca. De nada te sirve tener un petróleo muy bueno si te vas a poner a bombear y la roca no te lo va a ceder. Entonces eso Y también de se nada tiene que tampoco saber. sirve si no es económicamente rentable. Vas a Claro, gastarte en hacer semejante pozo que te salió, qué sé yo, 20.000 millones de dólares para sacar cuánto, claro, medio litro de petróleo. claro, Habría que claro. ver, claro, la Eso también se rentabilidad, hace. claro. Por eso te digo, un estudio de prospección de petróleo dura años. Pero, mira, Germán, ¿sabes lo triste? Que a veces no importa tanto la rentabilidad real, sino la rentabilidad del que lo proyecta, ¿no? Y hay mucha corrupción por ahí. Te aseguro yo que en petróleo no se la van a jugar, ¿eh? No, en petróleo eso es un No, tema más no No, porque no. peliagudo. mira, una compañía petrolífera se gastan millones, pero millones. Mira, a día de hoy, el barcos de perforación de pozos a gran profundidad, creo que hay 2 o 3 en el mundo, nada más. Gran profundidad, te estoy hablando de 3.000 metros de profundidad. 3.000 metros de columna de agua. Más luego lo que tú tengas que... Lo que tú tengas que... Sí, es interesante lo que cuesta. O sea, eso sabemos que cuesta un pastón. Sabemos que luego Simplemente el tiene que barco de compensar, ¿no? perforación Los te viene beneficios. cobrando en torno a $500.000 al día. El barco Que de la inversión, perforación. el que invierte no es tonto, el que Claro, invierte tiene por que eso llevarse beneficio. tiene que buscar beneficio y no se la van a jugar porque una industria como el petróleo, jugártela y tratar de engañar y decir que tienes algo muy bueno y que luego sea mentira, eso te hunde la empresa para siempre. El tema es, Y por tarde o ejemplo, temprano la, se la descubre. escasez. La escasez del petróleo, ¿no? O sea, Sí. la escasez del petróleo, yo nací en el 86, yo tengo Sí. 37 ahora, ¿no? Ujú. Se me lleva vendiendo desde que tenía yo, vamos, Vale, eso es por un motivo. Primero no se conocían todos los yacimientos. Ha habido exploración, por ejemplo, yo creo hay un que a yacimiento en nivel Venezuela descubierto, que se pero desconocía y es enorme, claro, por lo tanto eso te hace aumentar las reservas. Y pero luego, a lo mejor se conocía, pero no interesaba no, decirlo, no, no, porque no se si tú conocía, es que directamente vas no a se perder conocía. rentabilidad porque es más barato, es un poco como la electricidad. Si yo tengo ocho centrales, pero no me da los beneficios que yo espero que me dé, tengo que cerrar una central para poder cobrar y decir que es un tema energético. Y entonces la gente encima pica en cosas, como decir que el CO2 es el causante del cambio. Entonces el CO2 hay que prohibirlo, hay que hacer coches eléctricos, pero el coche eléctrico va a consumir de la central eléctrica. Y como la central eléctrica tiene que seguir dando beneficios a esta gente, pues el tema es que no te abro la octava A central ver, eléctrica porque no me conviene, porque ¿para qué? Si tengo más oferta, la demanda, o a sea, ver, el mercado precio tiene energético que es bajar. complicado, ¿eh? No, ya te digo, no me gusta entrar No, ahí, pero no es así. porque O es sea, demasiado yo siempre me he complicado. planteado eso, ¿no? El decir, yo te digo que es escaso para vendértelo más caro. Pero mira, por ejemplo, en cuestión del petróleo, no... Es que el precio del petróleo también es que influye tanto
Es que lo de que tratar de Venezuela, mentir diciendo que es voy a escaso. contra. Pero es un caso sucede que es raro, sucede que es raro, ¿no? De repente ya no es tan escaso en el lugar que un poco deja de ser globalista o por lo menos cambian de manos los dueños del recurso. Mira, fíjate, Porque las un poco así. tecnologías de hace años ya se conocían reservas importantes en plataforma profunda, plataforma continental profunda. Te estoy hablando de 3.000 metros de profundidad, etcétera. Entonces, hará 20 años, quizás menos, no teníamos tecnología para explotar eso. Por lo tanto, esas reservas es que ni se contaban. Y uno decía, vale, no tenemos esas reservas, por lo tanto, el petróleo que tenemos se va a agotar en tal fecha. De repente, la tecnología, tanto de prospección como de perforación y explotación, ha mejorado tanto que a día de hoy todas esas reservas que se encuentran a gran profundidad son rentables y se empiezan a contabilizar. Tu respuesta es una perspectiva más, me gusta además. Yo dejo la mía y tú dejas la tuya y así la gente que piense lo que quiera, pero el tema es la tecnología, el tema que todo lo que hemos hablado. Entonces hay un punto en el que a nosotros se nos dice, por ejemplo, ¿tú qué opinas de la minería espacial? ¿No? Ese es un límite ya donde creo yo que es aprovecharse de la imaginación de la gente y sacar pasta. O sea, Hoy en día la minería espacial es ciencia ficción. Mira, te puedo poner un ejemplo justo de lo contrario que decías Estamos tú. de acuerdo en que eso estaría muy a futuro si fuera posible, pero por hoy en día Sí, no. el gasto de transporte sería estúpidamente grande. O sea, Sí, quedaría hoy una en día no es formación. rentable, es ciencia dinero ficción. en eso, ¿verdad? Fíjate lo que te quería comentar. Con el caso del uranio, es un recurso que le pasó justo lo contrario que tú decías del petróleo. El uranio se explotaba en un tipo de yacimientos asociados a granitos, principalmente. Y las reservas mundiales no eran muy altas. Y de repente se descubrió un tipo de yacimientos que se denominan yacimientos bajo discordancia, que a día de hoy representan, no sé si es el 80% de la producción de uranio del mundo. ¿Y eso qué hizo? Hizo que el uranio se abaratase mucho. Y no hubo ningún problema por esconderlo. Es más, se dijo, mira, estas reservas han aparecido y aquí las tenéis. Y lo mismo va a pasar con el litio. De hecho, el litio ha pasado exactamente eso. El litio se Mira, explotaba principalmente te voy a contar de otro recurso pegmatitas. diferente. Mira, un recurso diferente. El tema de la madera, ¿no? Un árbol, para hacer, por ejemplo, papel, pues se Sí, coge pues árboles de pino, de los más abundantes, ¿no? Sí. Para hacer papel. Pero antes, no tan antiguo, se utilizaba el cáñamo y el cáñamo en 4 meses lo tienes, ¿no? Un árbol tarda años, ¿no? Pero como hay más, y luego está el tema del algodón, ¿no? Las prendas, ¿no? Y cuando uno escarba un poquito la historia, son conspiraciones quizá, pero yo no lo veo así. Cuando ves que había goletas, barcos, navíos, que eran todos hechos con cáñamo, desde las velas hasta la cera de las velas. De todo el barco estaba hecho con cáñamo, pero se dejó de utilizar en pro del algodón y de las industrias madereras, porque había que dar trabajo a la gente. No se buscó el beneficio popular, sino el beneficio de las 4 empresas de los Rockefeller desconozco el y así. motivo, la verdad, pero ya te Está en la digo. historia, yo puse un documental que se llama Jack Hemp, lo llamé así, pero no se llama Jack Hemp, el tipo se llama Jack. El tipo, un conservador de Estados Unidos, que un día ya, cuando ya era mayor, con 40 y tantos, se fumó un porro por primera vez y dijo, no puedo creer que esto esté prohibido. Entonces se puso a investigar las razones y todo eso, y esto es un documental grandísimo, pero el tipo, cuando te habla de los usos en la antigüedad, es que es verdad, se utilizaba con los barcos en el colonialismo y en el tema de, no sé si sabéis, la Constitución de Estados Unidos también fue redactada en un papiro en papel de cáñamo. O sea, el cáñamo actualmente se utiliza
los parabrisas de los parabrisas, no, creo que sí, el parabrisas. Bueno, el frontal del coche, para que cuando haya un impacto se hace fibra con ese cáñamo en vez del plástico, porque el plástico se cristaliza más y te puede crear más daño que la fibra de cáñamo. O sea, el cáñamo tiene muchísima utilidad y es un ejemplo de cómo unas empresas prefieren utilizar el algodón, y también hay un poco ahí de especulación de si realmente hubo... A ver, hay que darse cuenta de una cosa. Como digo, esto no es mi campo, pero las empresas también buscan rentabilidad, porque para eso están. Entonces, si el algodón le va a dar más rentabilidad que el cáñamo, te aseguro que van a utilizar algodón. Pero eso cualquiera que pone una empresa. Si yo tengo un bar y vendo café de marca A y el café de marca B me da mayor rentabilidad, pues me voy a ir a la marca B. Pero sería competencia desleal si yo digo el café de marca B es ilegal. Eso sería competencia desleal, ¿no? Luego depende de... Desconozco, la verdad, desconozco la historia del cáñamo y por qué se sustituyó, la verdad. Es la Sí, primera yo también, noticia la que verdad. tengo. Como Es es la mucho, o sea, primera noticia que tengo. cuando viene ese Pero eléctrico puede de ser carbón, por muchos motivos. sí, debe ser por muchos motivos, pero yo no dudo de que hay mucha gente que trabaja y unos trabajan para otros. Y tú sabes, cuando un político no es él el que habla, sino son sus 8 asesores la han redactado, ¿no? 8 o 9 o 10. A ver, que hay intereses en determinadas industrias, claro que sí los hay. Pero digo, Más que nada porque esa si no, gente no se mantendrían. Pero piensa, esa gente piensa y actúa y tiene sus objetivos, se han montado o no, pero tiene sus objetivos, ¿no? Entonces, ellos tienen ya, es como cuando entras en una empresa. Yo estoy en una empresa grande, por así decir, es grande mi empresa. Y uno ve el workflow, ve cómo se trabaja, ve cómo se trata, el trato, todo eso. Eso es preparación. A un manager se le prepara para ser manager, a un team leader lo mismo, a un trabajador es al que a lo sí, mejor menos se le prepara, simplemente se le busca, si es de montaje pero se le busca que esté feliz en el trabajo, que esté ciertas cosas para que esté bien, ¿no? O sea, hay todo un montón de cultura del trabajo y de cómo llevar una empresa, y unas triunfarán sobre otras. Pero el tema de las empresas que se mantienen por encima de la tecnología, aunque la tecnología les supere, es como la gente que está, no, es que van a destruir los libros porque ya no se utiliza el papel, la gente ya no lee, pero la gente está leyendo continuamente, aunque sea en el móvil. Vale que lean mal o lo que sea, pero algún día el papel llegará a estar extinto, ¿no? Igual Ojalá hubo que otra no. manera de aprender y se quedó también em, perdida. creo que Ojalá es que, complicado. Pero bueno, yo procuro ojalá usar que muy no, poco Java, papel, la verdad. Ojalá que no. Ojalá Aunque que no, ¿verdad? A mí también me gustan los libros de papel y los cómics, pero sí es verdad que de alguna manera es como el casete. El casete ya no se usa, ahora se usa el CD. Tampoco se usa el CD si ya tienes todo en internet. Sí, eso es por una cuestión de, ¿cómo se dice? De almacenamiento, porque viste los cassettes y los CD, creo que También, prácticamente no se es comparan una con cuestión, nada con ahora con los pendrive. pero es una cuestión tecnológica también. O Sí, sea, sí, sí. ¿Tienes razón? claro, y va a haber resistencia siempre contra ese cambio, ¿no? Siempre buena o mala, más radical, menos radical, con más razón, menos razón, pero siempre hay resistencia en eso, ¿no? Sí, ponele, será como la evolución de los celulares. No pasás del ladrillo al primer celular móvil que tenías, que prácticamente no te lo podías meter en los bolsillos, tenías muchas limitaciones. Ahora los celulares chiquititos que tenés prácticamente todo lo que necesitas en Se ha un aparato chiquitito, implementado, todo las digital. empresas han competido entre ellas para ofrecer un producto mejor, la gente también ha demandado productos mejores, ¿no? En este tema, por ejemplo, es evidente el cambio, igual que en los coches se buscan mejores, más seguros o más rápidos o con mayor capacidad de carga, depende de Ujú. las necesidades de la gente. El tema de espacial es para mirarlo porque son 6 veces, perdón, que fueron a la luna y volvieron y es para pensar si esa gente se está llevando el dinero por la jeta, ¿sabes? Ya el tema tierra plana igual es más difícil de aceptar para mucha gente.
Pero el tema de espacial hay que denunciarlo, porque es mi opinión. Y perdona que me ponga así, pero es que me voy a ir en breve, en 6 minutillos. Sí, no hay problema. Algo que comentar también del Lo que otro... pienso. Porque solo me comentaste lo de la sísmica, nada más. Sí, yo te digo la verdad, yo te respeto un montón. Es más, me acabo de llevar una clase gratis de putísima madre, te pediría permiso Hombre, no. para copiar el trozo entero en el que hemos estado aquí hablando, porque ha sido ejemplar. Pues Y es mírate, así como- mira, así de bote pronto se me escapan muchísimas cosas. Tengo vídeos en el canal donde los explico mucho mejor, lo que son las ondas sísmicas, cómo sabemos la forma de la Tierra gracias a las ondas sísmicas, cómo O lo que podemos comentaba calcular en el video anterior, profundidades. cómo sabemos la profundidad de las cámaras magmáticas. También. Mira, esos son más detalles que me gustaría aprender en una siguiente ocasión, porque de momento, aunque he aprendido un montón, y no lo niego, yo sigo pensando que es plano, porque no descarta la perspectiva plana hasta el momento lo que hemos hablado de la corteza. Pero bueno, que... El asunto es que no me he metido en sísmica profunda, porque esa sí que es la que... De hecho, yo siempre lo digo a todo el mundo. La sísmica de superficie se hace en tierra plana porque te simplifica muchísimo los cálculos. Pero muchísimo. De hecho, yo tengo un libro aquí que es de sísmica, que yo me pongo a ver los cálculos de sísmica de superficie y me asustan un poco, pero bueno, puedo llegar a entenderlos. Pero cuando veo los cálculos de sísmica profunda ya me aterran, porque se complican demasiado. Sísmica de superficie, puedes llegar a captar quizás cuestiones como puede ser el derrumbamiento de una casa o un temblor. El derrumbamiento de una casa sí que te va a dar ondas sísmicas que si tienes sismógrafos cerca te lo van a detectar, sí. Y de hecho, no solo, si tú tienes varios sismógrafos, los sismógrafos te van a decir dónde se ha caído, porque te va a decir la distancia a la que está y cuándo fue. Tú puedes saber, cuando te llega la información de las distintas ondas sísmicas a los distintos sismógrafos, por la diferencia de tiempo entre uno y otro, tú puedes calcular a la distancia a la que tienes el foco, la profundidad a la que tienes el foco, y como te digo, si estás haciendo sísmica de profundidad, de manto y todo eso, ya puedes establecer hasta el radio de la Tierra. Bueno, eso habrá que verlo en una siguiente ocasión, bro. Tengo vídeos dedicados a ello, puedes echarles un vistazo, Java, donde lo explico con más detalle. De hecho, que yo tiempo tengo, pero tengo que administrarlo. Pues mira, yo estoy por aquí, ¿oíste, Java? Yo estoy por aquí todos los lunes a las 6 de la tarde. Los lunes, perfecto. Lunes a las 6 de la tarde. Hora de España. Hora de España, claro, hora de España. Pero bueno, tú estás aquí en España, ¿no, Java? Es que sé que eres un poquito viajero y a veces estás por Inglaterra. Yo vivo en Inglaterra, así que para mí es la hora de Canarias. Es que te he visto que eres un poco viajero, otras veces has estado en Canarias, el otro día estabas diciendo en un directo que tenías en el de... Es que yo tengo la suerte o la mala suerte, como la suerte. Yo nací en el norte y me crié en el sur. Y mi padre de Madrid, así que viajo por todos lados. Joder, pues eso es mucha suerte, Java. Las Palmas... Eso es mucha, no digas mala suerte porque eso es muy buena suerte. Ya me gustaría a mí poder viajar como Willy Fogg. Cuando uno es joven, le tratan... Bueno, no me voy a quejar que yo he viajado mucho, ¿eh? No como un extranjero siempre, ¿no? La canción esta de Bunbury. Sí. A donde voy me llaman extranjero, ¿no? Sí. Un poco así. Pero luego cuando ya creces un poquito y viajas es al revés. Al de fuera siempre se le suele tratar guay, en plan, anda, mira, un canario. Yo, pero bueno, si soy de aquí de Pamplona. Y cuando esté allí, mira, un peninsular. Pero oye, que yo vivo aquí, que así siempre. Eso mismo. Eres extranjero allá donde vayas. Siempre. Pero bueno, aquí en Inglaterra me junto también con extranjeros, así, peculiares. Bueno. Una cosa, perdón, saludos, ¿eh? Saludos, Viridio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Euris? Muy bien, muy bien. Bueno, yo quería subir hace un rato para hacer un par de consultas serias. Ahora que está Java, prefiero dejar que pase un poco el tiempo. Y ya que estamos... Yo me voy ahora en breve, Viridio, así que bueno,
No, yo sé que tenés miedo, yo sé que tenés miedo. Yo No, también tiene una es que- cita con es que ahora- Astrofriki. te estoy Ahora voy jodiendo, ahora voy con Astrofriki que hemos quedado en un cuarto de hora. Que no te es estoy de- jodiendo, nada de Juan, miedo. te estoy jodiendo. Hablamos en otra ocasión, Virillo. No, una cosa Un abrazo, contestamos. Germán. Venga, Contestame una cosa. pero rápido, que me toque ir, venga. Una cosita nada más. ¿Qué opinas de que tu amigo impío ya no sea terraplanista? Primera noticia. Oye, ¿Sabés quién me lo contó? Me lo contó otro amigo tuyo, que también es amigo mío. así cual. No te lo puedo decir acá, no lo quiero exponer, pero bueno, este muchacho impío le dijo que sí, que la Tierra podría no ser esférica. Yo mira, respondiéndote a la pregunta que me haces, Es Virillo, más importante que si todo un amigo, nosotros, Cava. si mi mejor Es más amigo ahora conocido mismo que me todos dice, nosotros. Es cuestión de conceptos. Le dijo que la Tierra no podía ser una esfera. No, Oye, le dijo que ¿qué hablamos? aceptó- No que tengo ni idea, aceptó- tío. No tengo ni idea de. No sé, hace mucho que no hablo con Impío. A ver si le. Mejor. Mejor. Pirifer, nos vemos. venga, Virillo. Java, ya sabes, Fran, Salí corriendo. mira, Java, lo que te digo, No sé, algo- todos los lunes a las 6 y siempre suelo tener un Jitsi abierto, así que invitado cuando quieras. Y ya que he respondido, ya que tú tienes más contacto que yo con DJ Beto, ya sabes, está igual de invitado que tú. Bueno, y quien quiera subir, no solo vosotros dos, ¿eh? Quien quiera subir. Yo Los los puedo directos son... insultar. Tú Yo puedes puedo subir siempre, insultarlos Virillo. también. Sí, puedo, ok. No, para Claro, saber si- claro. entra.